El público tiene la palabra. Ahora sí, bueno, entramos en el bloque de salud mental. Hoy tenemos como invitado al doctor Alfredo Barrientos Carvajo. Él es psicólogo clínico, docente universitario BINER, psicólogo de eSalud, director de la Sociedad Peruana de Evaluación Psicológica y representante ante el Comité de Salud Mental de MINSA en representación de los trabajadores. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos ustedes. Qué bueno tenerlo por acá en el bloque de salud mental de nuestro querido doctor Carlos Flores Lezama. Así es, ¿cómo están, estimado público? Ya de lleno en el bloque de salud mental, y hoy día tenemos el agrado, como lo dijo bien Gaby, de contar pues con la presencia de un colega no solamente a nivel de la práctica en la labor de psicólogo, sino también colega en la labor de docente hace mucho tiempo, ¿no? Lo conozco a Alfredo hace algunos años, inclusive hemos compartido una capacitación, ¿te acuerdas, Alfredo? Sí, Llevamos juntos un diplomado, y está acá pues para hablar de un tema bastante interesante y que entra en boga en los días actuales, porque Gaby habíamos comentado en el programa anterior, que sería bueno comentar un poquito y dar una explicación teórica desde el enfoque psicológico, desde ese punto de vista teórico, sobre la conducta de algunos personajes muy famosos como nuestra ex alcaldesa que ahora está tras las rejas, Susana Villarán, ¿no es cierto? Entonces justamente habíamos pensado en Alfredo para tocar ese tema, y justamente acá lo tenemos y vamos a hacerle todas las preguntas con respecto a qué cosa es la mitomanía, cuántas clases hay y cómo podríamos aplicar pues esto a algunos personajes como Susana Villarán. Pero yo quería comenzar con una introducción, justamente para que el público tiene la palabra, nuestro público oyente, pueda más o menos entender esto del tema, ¿no? A ver, comenzamos. Cuentan que había una vez un cura que tenía estaba en un templo muy silencioso y él contento con la paz, la tranquilidad, pero justo a la hora que él iniciaba la oración llegaba un grupo de niños a jugar, como hacen los niños, divertirse, jugar, hacer bulla, y al jugar hacían una bulla que desesperaban al cura. Un día el cura ya no tuvo paciencia y salió al patio y les dijo a los niños, dejen de jugar ahí, porque allá abajo en el río hay un monstruo, y ese monstruo a veces sale y se come niños. Y los niños, como se pueden imaginar, salieron despavoridos, ¿no? Y el cura contento, porque su engaño o su mentira le había resultado efecto para su beneficio. Por lo tanto, él decía, qué bien, con esto me libré de los niños. Y de pronto pasa un tiempo y empieza a ver gente pasando por un camino por donde nunca pasaba gente. Y él les pregunta, ¿y a dónde van? Estamos yendo al río porque sabemos que hay un monstruo ahí y queremos verlo. Y el cura se reía, ¿no? No saben que yo lo he inventado. Y la gente seguía, pasaban el tiempo, meses, ¿no? Inclusive años, y la gente seguía bajando. Y él decía, ¿a dónde van? Vamos a ver al monstruo del río. Y un día el cura dice, yo también voy a ver al monstruo del río, no vaya a ser que de verdad exista, ¿no? Se creyó su mentira. Exactamente, ¿no? Con esta historia y este preludio, que podría ser cierto, vamos a iniciar el tema del día de hoy, mitomanía. Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito, ¿qué es la mitomanía, Alfredo? Bueno, la mitomanía es una mentira compulsiva, que la persona lo hace reiteradamente, y como tú dices, parte de una verdad, pero que luego se va creyendo y que se la cree uno mismo, como dice el cuento, ¿no? Y esto obedece a diferentes circunstancias, ¿no? A diferentes circunstancias en el hecho de que nace de algunos propuestos que uno quiere y se presentan generalmente en diferentes tipos de personalidades que desean engrandecer o desean lograr algo. Es un poco diferente hacia la mentira, que está más organizada, más localizada y tiene mucha mayor intencionalidad, un beneficio propio, ¿no? Doctor, yo a mí en una oportunidad conocí a una muchacha que me llamaba poderosamente la atención como ella hablaba. Ella se creía sus mentiras. Ya todos que estamos a su alrededor conocíamos el personaje y sabíamos que era que todo era mentira, no sabíamos cuál era verdad y qué era mentira, ¿no? Pero nos llamaba la atención como esa persona, ella hablaba tan segura de lo que estaba diciendo que ella creía fielmente lo que exponía, ¿no? Claro, lo que pasa es de que existen algunas personalidades, como por ejemplo las histriónicas, que crean una fantasía sobre lo que son.
y sobrevaloran las condiciones. En los casos de los narcisistas también, los narcisistas es una idolatría hacia sí mismo y ellos se creen la historia. Todos los otros ven una situación diferente, pero ellos sí se la creen, ¿no? Entonces, en este caso, pues la mitomanía tiene esa finalidad muchas veces de compensar algunos elementos que les faltan a uno y que necesita satisfacerlos, ¿no? Sería bueno, Alfredo, obviamente algunos te pueden entender, pero para nuestro público oyente, generalmente que es neófito en la materia, que les expliques, Alfredo está hablando de tipos de personalidad, ¿no? ¿Qué es un narcisista? ¿Qué es una personalidad histriónica? Ya. Nosotros dentro de la categoría de los tipos de personalidades vamos a encontrar las personalidades narcisistas. Son las personas que nosotros conocemos como exhibicionistas, como que siempre están presentes, como que quieren están enamorados de sí mismos. No, ese es el narcisista. El narcisista vive enamorado de sí mismo. Él cree, el otro no, el otro hace cosas para que le provean de reconocimiento. El histriónico siempre está buscando un reconocimiento a partir de lo que hace, ¿no? Yo me arreglo, me gusta tener las cosas de última moda para generar atracción, ¿no? Y estas personas histriónicas generalmente utilizan la seducción. Son seductoras, ¿no? Utilizan determinados mensajes verbales como no verbales para cautivar a las personas, ¿no? Entonces siempre están en busca de ese reconocimiento, necesitan el afecto, necesitan el apoyo de las personas. El narcisista no, el narcisista se quiere por sí mismo y el narcisista puede ser una persona incluso cruel, dictadora sobre los demás, se aprovecha de los demás. Fíjate qué interesante, ¿no? Son dos. Porque el histriónico yo no conocía el término, sin embargo el narcisista sí hemos escuchado, pero más de un histriónico anda por ahí. Entonces es importante reconocer. Fíjese, doctor, pero eso lo consideramos como patologías, serían. Hay que distinguir entre lo que pueden ser comportamientos histriónicos de lo que puede ser una patología, ¿no? Una patología ya viene a ser un exceso, un desborde, una desadaptación de las condiciones. Pero hay personas que son histriónicas, ¿no? Como dicen, hay varios que estamos acá. O sea, que nos gusta pues el reconocimiento, que nos gusta. O sea que la mujer, hay un alto porcentaje en las mujeres que son histriónicas. ¿Se ve más en las mujeres que en los hombres? Más en las mujeres que en los hombres, pero hay que tener en cuenta que esto también es producto de un aprendizaje, ¿no? Claro. Siempre a la mujer se le grime más, se le protege más, y a la mujer muchas veces se le enseña desde pequeño, ¿no? Porque a veces la coquetería viene de chiquita, ¿no? Claro. En cambio al hombre, bajo los parámetros tradicionales, siempre quiere que sea diferente. Y se ve raro, ¿no? Se ve raro cuando uno empieza a ver un hombre así bien arregladito, que se ve mucho en el espejo. No, pero los hay. Que si el selfie, yo digo, ay, no, a mí no me gusta un hombre. De hecho, salió el término metrosexual. Salió el término metrosexual. Un hombre metrosexual es un hombre que se arregla, que anda de punta en blanco, que... Ronaldo, tal cual. Pues sí, es verdad, es necesario conocer este tipo de personajes para uno identificarse. Y cuando hablamos del tema mitómano es porque precisamente a nivel político nos encontramos como cada personaje en la política acá, sobre todo en Perú, en todos lados, ¿no? Entonces, yo pienso que a nivel de política todos son mitómanos, pero precisamente la semana pasada cuando veíamos el caso de Susana Villarán, hablamos el doctor y yo y decíamos cómo una persona es capaz de tener esa habilidad de mentir y después, bueno, cuando se ve descubierta, o sea, como con un cinismo, ¿no? Como relajada, estoy dispuesta a ir a la cárcel, tranquila, no pasa nada. ¿Qué sucede en esas cabecitas, doctor? O sea, lo que sucede es que ella ha creado toda una historia. Esta historia de mentiras está direccionada para cubrir lo que ella ha hecho, porque ¿dónde está el encubrir? El encubrir está diciendo que lo hizo por mantener la alcaldía, por preservar el beneficio para la comunidad. Esa es la creencia y sobre eso ha disfrazado todo lo que ella ha hecho, ¿no? Y hay que tener en cuenta que muchas veces uno comienza mintiendo conscientemente, pero a medida que lo repite, uno ya pierde el contacto entre lo que es real
y lo que es la fantasía que creó. Por ahí dicen ¿no? una mentira dicha 1000 veces se vuelve realidad, ¿no? Así es, así es. Incluso tenemos que ver que a veces nosotros tenemos recuerdos, ¿no? Si nosotros hacemos memoria de algunas cosas, a veces ya no las contamos exactamente, fidedignamente como fue, sino le hacemos algunos agregados y forman parte de la fantasía también, ¿no? Ahora, ella evidentemente ha comenzado con una mentira, ¿no? Comienza con una mentira direccionada precisamente a este hecho de preservar la alcaldía, de que no caiga en manos corruptas y todo, cuando, bueno, los que están en el entorno están señalando que la corrupción era de ella. Ella, ¿no? Compartía. Era de ella. ¿no? Sí, de verdad nosotros la semana anterior estábamos viendo cómo a lo largo de su gestión, ella hablaba, por ejemplo, me llamó mucho la atención fue las escaleras, ¿no? Que había hecho no sé cuántas escaleras y a la final era ni la cuarta parte de la cantidad que había realizado, ¿no? Bastante. Alteraba mucho su discurso, ¿no? Y lo peor del caso era que en ese momento ella se lo creía totalmente. Claro, es que es así. O sea, llega un momento en que confunden la realidad de lo que es fantasía, porque es un sistema de defensa que ella va creando. Y esas ¿no? personas... Y tan es así que ella dice, voy a la cárcel porque yo considero que sí estuvo haciendo bien. Ah, fíjate, ¿no? Como lo plantea ella. Claro. Entonces, ella en sus creencias cree que lo que hizo estuvo bien. Y para ella está bien, entonces no hizo nada malo. Así es. Y así es un mitómano. Así es. El mitómano no está consciente que está mintiendo y que la mentira es mala. Así es. En cambio, el mentiroso sí. El mentiroso conscientemente, aunque el mitómano parte de una mentira, pero el mentiroso ocasional tiene otras formas, tiene una intencionalidad definida, mucho más marcada, ¿no? Sería interesante, Alfredo, que dado en la línea que estás mencionando las características de Susana como personaje específicamente, ¿podrías de repente en los estudios que tú tienes citar características intrínsecas o propias de un mitómano para poder de repente identificar, como lo dice Gaby, algunos personajes que tengan algunas características y poder decir por dónde se está yendo, ¿no? ¿Hay algunas características fuera de los dos tipos de personalidad que mencionaste al comienzo? No, o sea, la característica principal que es que la mentira es concurrente, ¿no? O sea, es muy concurrente, o sea, cada vez yo me voy generando, así como el sacerdote, se generó una mentira, y después generó otra mentira, y después generó, y él mismo termina dudando de que si había un monstruo o no había un monstruo. ¿Cómo podemos diferenciar un mentiroso de un mitómano? Porque el mitómano es compulsivo, lo hace con mucha frecuencia, ¿no? En cambio, el mentiroso lo hace ocasionalmente y para obtener un producto, y para también engañar, porque la mentira va acompañada del engaño, ¿no? Entonces yo miento para engañar, para lograr un objetivo muy preciso, ¿no? En cambio el mitómano es más compulsivo, o sea, miente de muchas cosas, lo hace como una forma de ser ya de él, ¿no? Por ahí dicen, una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. ¿Eso será verdad, doctor? Bueno, es que a veces nosotros hablamos de las mentiras piadosas, ¿no? De las pequeñas mentiras, ¿no? Que se realizan para no hacer daño. Hay que tener en cuenta que dentro del proceso de vida también hay una etapa en que los niños, por ejemplo, como cuando niños mienten, ¿no? Claro. Pero mienten porque están involucrados dentro de una fantasía, de su fantasía. Se desborda esa capacidad fantasiosa y entonces comienzan a creer sus... Y si uno como niño trabajando desde más pequeñito no controla eso, es donde entonces llega un adulto mitómano. Claro. ¿Por qué? Porque no se le pone los controles, ¿no? Y entonces ya se vuelve un aprendizaje. Yo aprendo y si todos me apoyan, es como el chismoso, ¿no? ¿Por qué el chismoso tiene acogida? Porque siempre hay alguien que lo escucha. Y hay alguien que siempre le está prestando atención a lo que dice, ¿no? Y entonces esa conducta va a seguir. Si sus fantasías continúan, se van desbordando y él mismo no establece los límites, ¿no? Doctor, hay niños que son más ocurrentes que otros y tienen demasiada imaginación. Esos niños, por experiencia con un familiar,
tiene una imaginación muy grande. Y yo le estaba comentando a mi primo, es mi primo, que su hijo tiene mucha imaginación, que tienen que tener cuidado con eso. Tienen que tener cuidado porque hay que evaluarlo y de dónde él saca mentiras, porque son mentiras y lo que tiene son 5 años. Pero también se crea una fábula inmensa. Hay niños que tienen más imaginación que otros. Puede ser que un niño, uno le pregunte ¿qué te pasa? Y le diga una mentira, pero no crear tanto. Yo creo que esos niños, doctor, tienen que tener un seguimiento, ¿no? Claro, es que precisamente lo que te decía, ¿no? O sea, el niño de por sí es creativo, tiene mucha imaginación. El problema es que nosotros no le pongamos límites, que no lo contrastemos con la realidad, sino que apoyemos o fomentemos muchas veces esta creatividad, ¿no? Que se desborda, porque ya excede lo permitido. Sabemos que los niños tienen que ser creativos, tenemos que buscar que sean creativos, que innoven, pero no que se desborden y que ya lleguen a lo irreal. Ahí es donde nosotros tenemos que poner esos los niños límites. que hablan de amigos imaginarios. Yo, o sea, últimamente en las películas o en las series siempre veo, nunca me ha tocado el caso, ¿no? De estar con un niño que tenga un amigo imaginario. Pero sí se da el caso, doctor, que los niños imaginen un amigo y lo vean y hablen con él. O sea, ¿qué tanto puede llegar a hacer esa creatividad de los niños como para visualizarse un amigo? Bueno, te puedo explicar, ¿no? En el desarrollo humano, en el desarrollo cognitivo, nosotros pasamos por diferentes etapas. Y justamente de acuerdo a la teoría de un psicólogo suizo llamado Piaget, él nos dice que en una de las etapas la imaginación desbordada es parte del desarrollo intelectual. O sea, va a haber una etapa donde los niños pasen por esa etapa y es normal y natural. Luego esa tiene que ir pasando a otro periodo, otra etapa, ¿no? No voy a hablar de los periodos porque vamos a complicarlo, ¿no? Pero donde esto va a ir desapareciendo y va a ir, como lo dice Alfredo bien, asentándose pragmáticamente a la realidad, aceptando la realidad donde se está desarrollando, ¿no? El tema acá, como explicación para esta posible patología de la mitomanía, es que estos niños continúen con esa imaginación en etapas superiores donde deben haberla perdido. Que no superen esa etapa, sino que la sigan llevando a su nivel de adultez. Generen los umbrales, ¿no? Y es lo que hemos visto entonces actualmente en la política. O mi pregunta es, ¿realmente son niños que no superaron esto o la política te lleva a esto? Con los orígenes, yo, con el permiso de Alfredo, dado que él es el invitado, quisiera ver un poquito la parte neural, ¿no? Usted siempre te ha hablado de que, bueno, mi especialidad, yo soy neuropsicólogo, ver este punto, ¿no? Para la mitomanía, en las investigaciones, hemos visto que las personas tienen una gran cantidad de sustancia blanca, ¿no? En nuestro sistema nervioso tenemos en sistema neuronal, ¿no?, una sustancia gris que son los cuerpos neuronales y la sustancia blanca que son los axones o las vías de comunicación. Entonces se encontraron las investigaciones que los mitómanos tienen gran cantidad de vías de comunicación y parece que eso da la facilidad, Alfredo, a las comunicaciones y que puedan tener rapidez para la creatividad y para generar mentiras y creérselas ellos mismos, ¿no? Ahora, han hecho inclusive experimentación a este nivel y se ha llegado a de que cuando se hacen ablaciones, es decir, cortes a nivel neural, cortando un hemisferio con otro, acordémonos, básicamente para el público que está escuchando, nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, ¿no?, el derecho y el izquierdo, y están unidos por una estructura nerviosa que se llama cuerpo calloso. Por cuestión de tratamiento, por una enfermedad como puede ser una epilepsia, para controlar esa epilepsia se corta el cerebro, eso se llama ablación, ¿no? Lo cortan. Entonces, al separar los 2 hemisferios ya no hay comunicación entre ellos. Y en ese momento se ha hecho experimentación. Por ejemplo, a una persona, por el oído derecho, se le dice, ¿no?, coge este auricular y ponlo en la mesa. Y por el oído izquierdo le preguntas, ¿por qué has puesto ese auricular en la mesa? Y como están desconectados los cerebros, el cerebro izquierdo no sabe por qué lo ha puesto, pero inventa una mentira. O sea, lo inventa, ¿no? O sea, dice, lo he puesto porque no me gustaba en el lugar que estaba.
Si hubiera estado conectado a los hemisferios, hubiera dicho, lo he puesto ahí porque recibí la orden de ponerlo ahí. Pero cuando no hay la conexión, y mira qué interesante para la investigación y para explicar un poquito esta conducta, es que hay una desconexión a este nivel y por eso inmediatamente el cerebro trata de compensar esa desconexión creando una explicación ficticia o falsa, ¿no? Miren qué interesante, esas investigaciones que se han hecho a nivel de la mitomanía, pues llevan ya, porque estamos en la época de Alfredo de las neurociencias, ¿no es cierto? Y esto es importante. Pero de repente Alfredo quiere hablar un poquito de los tratamientos y formas de abordaje. ¿Existe eso, Alfredo, con respecto a este problema? Sí, o sea, el hecho es de un poco confrontar, ¿no? Porque el mitómano tiene una condición en la cual si nosotros comenzamos a confrontar su fantasía frente a la realidad, puede establecer ya mejores criterios. El problema está de que a veces una fantasía jala otra y jala otra y jala otra y hay que desenredar, cadena, ¿no? Exacto, se vuelve una cadena y hay que desenredar toda la malla, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy acuciosos para verificar cuáles son las condiciones que van encadenando una mentira tras otra, ¿no? Pero cuando uno, por ejemplo, detecta a alguien... Y por otro lado, también ver los beneficios que le trae esa mitomanía. Claro. ¿No? Claro. Porque nosotros, sobre todo, realizamos los actos y los volvemos a realizar porque tenemos siempre un beneficio, ¿no? Entonces tenemos que conculcar también esos beneficios de tal manera que optemos por otras posturas. Si yo en un momento dado me consigo, como les comenté hace rato, yo conocí una persona que ella, ya todos sabíamos que cuando ella llegaba y comenzaba a hablar, todo el mundo nos veíamos la cara. Ya sabíamos que lo que nos iba a contar era totalmente falso, era mentira. Y ella se lo creía, y ella estaba convencida, y ella se lo creía, aunque ya nadie le creía, ¿no? Esa persona, si yo de repente como su amiga, ¿no? Decido decirle, mira, tú tienes un problema, vamos al psicólogo. Ella tendría cura, por decirlo así. No, el problema está si te va a creer que me acepte que tú tienes razón. Por eso te decía, un poco confrontarla con la verdad, ¿no? Colocarla en la verdad. O sea, ¿qué tanto de lo que ha dicho es verdaderamente que vea, cierto? Que tiene razón. Así es, ¿no? Vamos a suponer, yo me fui de viaje a Cancún y mira que... Y comienza toda una historia, ¿no? Y así eran las historias. Claro, entonces habría que ir indagando, ¿no? Dice, ¿y cuándo fuiste? Y dejarla en la calle, como decimos nosotros. Exacto, dejarla en una condición de que ella misma se dé cuenta de que está mintiendo y que su mentira va siendo descubierta. Y que lo acepte. Entonces, porque de repente puede decir, sí es verdad, pero no lo voy a decir. Claro. Muchas veces tú sabes que nosotros podemos, alguna persona puede decir una mentira y puede quedar en descubierto y no lo va a reconocer, como tú dices, pero interiormente sí lo va haciendo, y entonces eso es plausible para que uno pueda ir estableciendo determinados límites, ¿no? Pero eso tiene que ser una constante, no puede ser una cuestión de una oportunidad, de un solo momento, ¿no? Porque tampoco hay que tener en cuenta que si nosotros confrontamos muy agriamente, muy agresivamente, la persona no se te aleja y va con el cuento donde otra, ¿no? Así y entonces no se va a producir un cambio. Así es. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa a las 7:37 de la mañana y ya regresamos con más del Público Tiene la Palabra, hoy en presencia de, nuestro psicólogo de siempre, nuestro amigo el doctor Carlos Flores, y hoy tenemos como invitado especial al doctor Alfredo Barrientos Carbajo, hablando sobre la mitomanía. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra, transmitió por acá por Eco Radio. Hoy estamos en presencia del psicólogo, el doctor Alfredo Barrientos Carbajo, psicólogo clínico y docente de la Universidad Winner, aparte de, la compañía de todos los miércoles de nuestro querido amigo el doctor Carlos Flores Lezama.
Voy a recordar rápidamente nuestros números de contacto, puesto que el tema de hoy está muy interesante, señores. Aprovechen y hagan sus preguntas al 440-5790 y al número de WhatsApp 956-160-817. Estamos hablando sobre la mitomanía, sobre todo a nivel político, que nos preocupa. Cómo vemos que, Dios mío, evoluciona el mundo, evoluciona la tecnología, pero esos discursos no evolucionan, siguen siendo la misma mentira y ya el pueblo, o sea, realmente no les cree, ¿no? Uno los escucha y dice, ¿tú te estás creyendo ese cuento? No, no me lo estoy creyendo. Y él sí, él habla muy convencido. Entonces, doctor, ¿cómo podemos ayudar nosotros a estos políticos para que entiendan de una vez por todas que incluso el discurso tienen que evolucionarlo, porque ya no le creemos? Bueno, es que como comentábamos, ¿no? Es lo que él cree. Él se ha creado una burbuja donde él cree su verdad, entre comillas, ¿no? Cree su discurso y todo lo que le digan va a ser es un adversario. Y eso lo vemos en el Congreso. En el Congreso, por ejemplo, existen personas que están convencidas que están haciéndole un bien al país, ¿no? En nuestro Congreso lo vemos cotidiano. Si no, veamos las declaraciones de todos los días en los programas de televisión. Hay críticas sobre ello, la población está en contra, pero ellos siguen con el mismo discurso. ¿Por qué? Porque ellos se lo creen, ¿no? Y siguen viviendo de esto, ¿no? Entonces el político es una persona que tiene un esquema y que sobre él trabaja. Entonces ellos no van a aceptar mayores condiciones que vayan en contra, ¿no? Ya lo han hecho un hábito, un comportamiento, ya lo tienen como un aprendizaje cotidiano. Forma parte de ellos. Forma parte de ellos, ¿no? Debiéramos entonces, como requisito para ser político, doctor, antes de entrar a la política, hacerle ese corte transversal y ver si está apto o no. ¿Sabes, Gaby? Y añadiendo un poco al comentario de Alfredo, sería interesante también entender de que si los políticos, y a través de mucho tiempo vienen usando el mismo discurso, y tanto así se dice que hay una clase política, y eso es cierto, ¿por qué, como tú dices, siguen con el mismo estribillo, el mismo discurso, con la misma forma? Porque les funciona. Eso que quede claro a todos, les funciona. Entonces, acá el tema es que la gente que los elige, los sigue eligiendo. Entonces, la educación debería partir para ellos, para que ya no elija a una persona que usa ese mismo discurso y esa misma forma. Nosotros los psicólogos a veces lo llamamos refuerzo. O sea, estamos reforzando un comportamiento inadecuado. Nosotros también, los que trabajamos un poco en comportamiento, sabemos que ese refuerzo, si lo quitamos, vamos a extinguir esa conducta, o sea, va a desaparecer. Entonces, repito, acá el problema no es el político, acá el problema es la persona que refuerza y le da ese poder al político. Entonces, siempre en este programa, Gaby, hemos apostado, ¿por qué? Por la educación, la formación, dirigiendo a las nuevas generaciones, crear una nueva generación en este país de peruanos y de sudamericanos a nivel general, que cambie todas estas formas que en este momento se ha estado dirigiendo. O sea, tenemos que cambiar esa clase política, tenemos que cambiar los dirigentes, los gobernantes, pero va a depender de nosotros, claro, que sepamos escoger. ¿No es cierto? Y hay que tener en cuenta que los refuerzos son en ambos lados. Así es. ¿Por qué? ¿Quiénes lo eligen? ¿No? Aquellas personas que de una u otra manera han sido favorecidas. Entonces, lo que sucede en todos los países, sucede en Venezuela, sucede acá. Entonces, los políticos más votados, ¿quiénes son? Son los que más obsequian, son los que más dan. Doctor, pero entonces, en nuestro caso particular, me llama poderosamente la atención, en Venezuela hay una población que mentalmente está mal. Y lo digo porque fíjense que, por lo menos aquí se entiende cuando el gobierno regala o está como privilegiando un sector, y se le entiende que ese sector apoya ese gobierno, ¿no? Porque está siendo privilegiado. Pero en Venezuela está mal. Venezuela está muy mal. La gente no tiene comida, no tiene medicina, no tiene nada, y todavía hay un porcentaje de la población que sigue apoyando al gobierno. Hay que tener en cuenta que existen otros factores adicionales, y el factor adicional es, perfecto, puede estar mal en unas cosas, pero ¿qué otros beneficios puede estar recibiendo? Hay que tener en cuenta también de que hay personas que les gusta estar al lado del poder.
O sea, no solamente te doy, sino hay personas que gustan estar al lado del poder. Por ejemplo, en una oficina hay un jefe y hay alguien que está al lado del jefe. Cambian de jefe y este vuelve a estar al lado del jefe. No cambian. En nuestras dependencias públicas generalmente sucede eso. Se reciclan uno y otro asesor, que lo vemos con uno, lo vemos con otro, lo vemos con otro y se mantienen en el poder y muchas veces con uno y con otro son ineficientes, pero nadie los cambia, ¿no? ¿Y es por qué? Porque reciben el apoyo también, ellos le dan el apoyo al funcionario, al más alto funcionario, le dan un apoyo, ¿no? Y estos le dan beneficio. Entonces hay un reforzamiento entre ambos se van reforzando. Sí, claro, así es. Como le llamamos acá el ser franela, el franelista, sí. ¿No? Pero es porque también están al lado del poder y porque tienen un beneficio, ¿no? No, pero realmente, doctor, esa población que yo le estoy hablando no tiene, ni está ni al lado del poder, o sea, le estoy hablando de la gente más pobre, más ignorante, más, o sea, gente que no tiene nada. Yo ayer veía en las redes, veía un video de una señora, cómo decía que ella no quería ninguna ayuda de ningún lado porque ella no era mendingo. O sea, esa era la palabra, sí. Como se viralizó la palabra víctima en estos días, era mendingo, o sea, que ella no necesitaba. Y yo decía, gente que se está muriendo de hambre, doctor, gente que no tiene nada, ¿no? Y no hay, y lo peor del caso es que no va a haber, porque es que con todos los bloqueos económicos que hay en el país, no va a haber, y todavía sigue apoyando. Yo le digo una cosa, yo tengo mi casa, que sería mi país, yo soy del gobierno en mi casa, ¿no? Mi esposo es el presidente, pero si yo veo que mi esposo, que es el presidente, empieza a fallar, empieza a embolsarse el dinero, no lo suelta para la casa, no sé, vamos, mijo, vamos a cambiar el gobierno porque no me conviene, ¿no? Él cambia de esposa, como dice. Entonces, eso, yo digo, el pueblo está también cegado o le gusta escuchar esa mentira, porque es impresionante cómo escuchamos un discurso y que ellos le aplauden el discurso sabiendo que están mal, ¿no? Doctor, pero hay mentirosos convincentes, convencen, que hablan y uno les cree la mentira, porque tienen un poder de convencimiento. Es porque ellos primero se creen su mentira. Porque yo, para convencerte, tengo que creerme mi mentira y luego te la bosquejo. Y entonces soy demasiado convincente. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de eso, creo en eso fervientemente. Doctor, vamos ahorita a saludar rápidamente a Juan Abarca, que está en sintonía del programa. Un saludo para ti, Juancito. Doctor, hablando de eso, de esas personas que usted dice se la cree, ¿no? Nosotros nos encontramos con ese tipo de personas de que te está diciendo una mentira y te habla con una seriedad en el asunto. Pero también vemos, por ejemplo, mi hijo me pasa mucho, ¿no? Que él me está diciendo una mentira y yo me le quedo viendo y enseguida suelta la risa. O sea, se delata, ¿no? Entonces vemos esos mentirosos que son profesionales, que son expertos en la materia, a tal punto que incluso llegan a un nivel de aprovecharse de esa habilidad, si se puede llamar habilidad, y llegar incluso a ser estafadores, ¿no? Que hemos escuchado y hemos visto cantidad de personas que han perdido muchas de sus bienes por caer en las mentiras de alguien. Claro, porque ellos, como te digo, ellos primero se la creen y luego la lanzan, ¿no? Y saben en qué personas, porque hay que tener en cuenta de que nosotros no actuamos por el azar. Nosotros vamos detectando qué personas son las posibles que puedan caer en nuestras redes y quienes no. Un infiel, ¿no? Puede tener una mujer, otra mujer, pero ¿lo hace con todas? No. Él ya sabe con qué tipo de personas, con qué tipo de mujeres va a poder enganchar con mucha mayor facilidad. ¿Consciente o inconscientemente? Este tema nos debíamos, pero... Es que él forma parte del mentiroso. Sí, es cierto, ¿no? Igual pasará con los estafadores sabrá a quién llegarle y a quién no. Estudian su mentira. Y el político es una forma de estafador, ¿cierto? Cierto. ¿Por qué? Porque te ofrece cosas, por ejemplo, Humala ofreció el balón de gas a 9 soles, me parece, ¿no?
y el balón de gas nunca llegó, nunca bajó, al contrario, subió, ¿no? Fujimori ofreció que no iba a haber choque. Así es, Fujimori ofreció que no iba a haber shock y lo hizo, ¿no? Lo hizo. Y más bien quien ofreció que iba a haber shock no salió, ¿no? Así es. Porque quien lo dijo abiertamente, ¿no? Entonces, se juega también con las expectativas de las personas, ¿no? Doctor, pero esto me preocupa entonces, porque nos vemos, entonces con esto nos damos cuenta que estamos rodeados de mitómanos, incluso a lo mejor hasta nosotros mismos seremos mitómanos, ¿no? Pero me preocupa porque, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? ¿Cómo podemos nosotros salir de quizás este mal? Porque es un mal, ¿no? Carlos lo ha dicho, ¿no? O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer es bloquear precisamente estas condiciones cuando nosotros las vamos descubriendo y ser más objetivos. Muchas veces, hace mucho tiempo, escuché que incluso el doctor Bedoya Reyes había sido estafado, ¿no? Porque lo llamaron por teléfono, le ofrecieron que su pensión iba a ser mayor y él... Increíble, ¿no? Una de las personas más inteligentes del país, una mente tan preclara, que haya caído. Que haya caído, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una forma de convencer. Esa persona que lo ha hecho es un convencido de que puede hacer cosas y escoge los momentos oportunos y la forma, ¿cierto? Pero si nosotros, a veces escuchamos, yo me he encontrado con un familiar que le querían hacer el cuento de la cascada, ¿no? Que tiraron un bollo de dinero, ¿no? Y le dijeron, oye, ¿y de quién es este dinero? ¿No? Entonces la otra persona que ya sabía le dice, debe ser tuyo, pues, ¿no? Y se siguió caminando. No le rinde efecto, ¿por qué? Porque uno está claro de las cosas que nos pueden suceder, de las cuales podemos advertir. Lo que pasa es de que muchas veces caemos nosotros en eso por las expectativas que tenemos. Si yo digo, uy, hay dinero y aquí lo podemos compartir, ¿me puedo ganar alguito? Accedo, ¿no? Es jugar como la esperanza el pueblo tiene la esperanza de que las cosas cambien, pero no mide quién se lo está diciendo y cómo se lo está diciendo. Lo que sucede es que no evaluamos, por ejemplo, es lo que siempre se dice, vemos a las personas, apreciamos sus discursos, pero no vemos su programa, no evaluamos el programa. Lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar las cosas, no tomarlas tan a la ligera, no llevarnos por la cáscara, sino ver el fondo. Bueno, así es. Dejar de lado nuestra necesidad, ¿no? Porque exacto, justamente de eso se aprovechan las personas. ¿Qué están necesitando? Eso te ofrecen y tú te lanzas, ¿no? Claro. Como dice, todo el mundo tiene sus 5 minutos de debilidad, pues, ¿no? O sea, y te van a agarrar en el momento que justo tú más lo necesitas. Sí, yo creo que ese es el secreto, ¿no? Dejar la necesidad a un lado para que no se aprovechen en todos los sentidos. Bueno, lamentablemente ya hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, son las 7:55 de la mañana. De verdad muy agradecida, doctor, por su presencia, de verdad complacida, esperamos pronto tenerlo por acá nuevamente, esta es su casa, si tiene alguna invitación, algún evento o conversamos sobre algún tema en de repente especial. ¿Atiendes en algún consultorio? ¿Quieres dar un teléfono? Por favor, los micrófonos son tuyos. Bueno, yo atiendo previa cita, entonces mi teléfono es 99-634-7647. ¿no? Okay. Pero encantado de compartir con ustedes, ha sido una charla realmente muy amena, ¿no? Esto fue El Público tiene la palabra.